Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompañan a esta hora el abogado Carlos Antonio Ortuño y también Malena Ceballos. Ellos son los padres de Renato Ortuño, quien sufriera pues este atentado hace ya poco más de una semana. Muy buenas noches y gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Buenas noches, gracias por la entrevista. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros en este espacio. Como lo dije hace un momento, ya ha pasado poco más pues de una semana desde que su hijo pues sufriera este intento de asesinato. Antes que nada, pues queremos expresar nuestra solidaridad pues hacia ustedes, hacia toda su familia, por esta trágica situación que están atravesando producto de la violencia que vivimos en nuestro país en los últimos tiempos. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el estado de salud de Renato? Conocimos la semana pasada cuando tuvimos la entrevista con David, que es otro de sus hijos, que la situación, como lo dije hace un momento, es crítica y se ha visto muy comprometida la cervical por una de las balas que ingresó al cuerpo de Renato. Así es. Renato se encuentra en este momento todavía en UCI. En la unidad de cuidados intensivos. Fue atendido de la manera más profesional, más expedita, con un éxito absoluto desde el punto de vista quirúrgico, en principio. Luego fue trasladado ya a una de las salas del hospital, donde sufrió lamentablemente una complicación. Primeramente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Mientras le asistían, le reanimaron y le tenían que intubar con las complicaciones que tiene en su cabeza. Las heridas están en su cabeza, en la nuca, en fin. No le podían manipular fácilmente para instalar el tubo y eso hizo que se prolongue todo el procedimiento y sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio prolongado que nos angustió profundamente porque las consecuencias de la falta de respiración en una persona por varios minutos puede ser desastrosa para su cerebro. Y el cerebro es lo único intacto que quedó de mi hijo. Es lo único que le permitiría a él rehacer su vida, pese a que lo demás de su cuerpo está realmente con el peor de los pronósticos que uno puede esperar para cualquier persona en este mundo. ¿Cuál es el pronóstico que dan los médicos en la actualidad? Sí, este momento ha sido controlado el problema derivado inmediatamente de estos paros. Se ha controlado ya el edema cerebral que tenía. Ahora está luchando con el problema respiratorio. Nos han dicho que posiblemente hasta el día viernes, sábado podrían tener cierta estabilidad en ese tema, pero siguen cuidados intensivos y realmente su estado sigue siendo crítico. ¿Él está consciente en estos momentos, abogado? Sí, está consciente, pero está intubado. Es decir, no solamente que no puede hablar, sino que la situación es aún más angustiosa para él al estar consciente. Claro. Hace pocos minutos acabamos de verle y han tenido que sedarle nuevamente para aliviar un poco su situación de angustia y de dolor. Cuéntenos, ¿cuál es la situación al momento en la investigación, abogado? ¿Qué pasa con esto? ¿Ha habido tal vez algún tipo de avances durante estos días, esta semana? Porque la entrevista con David fue hace exactamente una semana, el pasado lunes, en este mismo espacio informativo.
Bueno, ese es el tema más preocupante de este momento. Habíamos priorizado como padres la atención de la salud de mi hijo Renato. Yo soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, soy experto y tengo una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Sin embargo, me descuidé por completo confiando en que pues, el fiscal que estuvo actuando los momentos iniciales de esta tragedia mostró una proactividad extraordinaria y yo esperaba que la Fiscalía hubiera seguido en colaboración con la policía, que la policía hizo un trabajo realmente muy eficaz. En los primeros momentos hizo un seguimiento muy ágil y detuvo al autor de los disparos. Pero hoy, primer día que yo he tenido ocasión de averiguar qué es lo que pasaba con el proceso, me encuentro con la sorpresa de que ya hay un cuarto fiscal que está actuando en el asunto. El fiscal que actuó en primera instancia ha sido relevado. En la audiencia de flagrancias actuó una nueva fiscal. Luego a rendir versiones que se denominan, actuó un tercer fiscal. He conversado con el tercer fiscal simplemente para preguntarle cómo iban las cosas y estaba totalmente perdido. Pero ¿por qué se da en tan poco tiempo? ¿Por qué se da tantos cambios en los fiscales encargados? Perdón, eso me preocupa. Yo hablé con el fiscal, con el tercer fiscal a cargo de la investigación. Y le ofrecí todo tipo de colaboración. Es más, yo le pedí al fiscal que me permita darle sus datos, darle su contacto a un amigo que está encargado de el tema de la investigación, de hacer el seguimiento de la investigación junto con la policía para que pueda coordinar. Y también con un amigo abogado que me ofreció colaboración para hacer el seguimiento desde el punto de vista jurídico. Confiaba en que eso estaría bajo control. El día de hoy que he tenido que comparecer acompañando a otro de mis hijos al que se le había dispuesto a rendir versiones, me encuentro con la sorpresa que primero este fiscal, el tercer fiscal, ha delegado la recepción de las versiones a la policía. Entonces fuimos a que se rindan versiones ante la policía. El impulso fiscal, así se llama, la disposición del fiscal para que comparezcan las personas que él cree necesario que comparezcan a rendir versiones, simplemente se limita a disponer que la policía reciba versiones. Puede creer que entre las versiones que dispone el fiscal está la versión de mi hijo Renato, que se encuentra imposibilitado, dispone que comparezca a rendir versión. Entonces le he llamado hoy por teléfono al fiscal y me ha dicho que él ya no está a cargo del caso porque se tomó 2 semanas de vacaciones y que en consecuencia dejó encargado el tema a su fiscal reemplazante. Le he pedido que me dé el contacto de ese fiscal para poder llamarle y me ha dicho, estoy manejando este momento, no le puedo dar. Le digo, bueno, ok, llegue a su destino y compártame el contacto. Bueno, le he llamado mucho más tarde esperando algún resultado y me ha dicho, ¿sabe qué? Ya le van a llamar a usted de la oficina para darle una cita con el cuarto fiscal. Y hasta el momento no he recibido esa llamada. Entonces me preocupa definitivamente esta evasiva de la Fiscalía y esta falta de responsabilidad de la Fiscalía para hacerse cargo. A este ritmo no me extrañaría que terminados los 30 días que la jueza de la causa ha señalado para que se cumpla la instrucción fiscal, la Fiscalía no tenga que sustentar una acusación y no me extrañaría que a este ritmo los delincuentes salgan libres y condecorados.
El delincuente, es decir, la persona que es el autor material, tiene ahorita prisión preventiva, podría salir en libertad por esta situación que se está dando por parte de la Fiscalía. Por supuesto, porque si la Fiscalía no sustenta una acusación, si la Fiscalía no se preocupa de consolidar su investigación, como le corresponde, y está para eso la Fiscalía. No sé, realmente a mí me extraña cómo es posible que en el lapso que llevamos desde el 23 de junio a la fecha hayan actuado 4 fiscales y el que está hoy a cargo ni siquiera le he podido contactar. Es más, ni siquiera me han podido facilitar el contacto. Claro, no se entiende, no hay explicación para que en casi una semana y un poco más hayan pasado 4 fiscales por esto y que no se siga pues el proceso como debe seguirse, se ponga en riesgo pues toda esta investigación. ¿Qué acciones van a tomar ustedes de ahora en adelante para que esto pues se encamine de forma adecuada y que se lleve el caso como debe de ser, que no corra peligro, como usted le dijo hace un momento, que la persona que está detenida pues vaya a salir en libertad? Sería incomprensible que esto se diera. Bueno, yo tendré que esperar el día de mañana para acercarme a la Fiscalía a averiguar qué es lo que pasa y realmente cuál es la actitud de la Fiscalía, cuál es la actitud de los fiscales. ¿Por qué esa falta de seguimiento, esa falta de atención al caso? La policía ha colaborado eficientemente. Entiendo que la policía debe de haberles proporcionado todos los elementos de convicción ya recabados por la policía. El fiscal debería estar en este momento investigando activamente el caso y no yéndose de vacaciones y encargando a su reemplazo. No sé por qué evaden, no sé qué temen los fiscales. Por temor, si seguramente no quieren su responsabilidad. No quieren estar involucrados, no quieren tal vez estar involucrados en un caso de sicariato por temor, porque hemos llegado a ese punto extremo en el que los fiscales prefieren no involucrarse en este tipo de casos, o tal vez hay algo más. No tengo otra explicación, pero además en el caso concreto, en el caso específico de mi hijo, en realidad yo no encuentro motivo de preocupación, incluso en lo personal, yo estoy absolutamente tranquilo, porque en el peor de los casos lo que temo es que alguien se equivocó, alguien confundió a mi hijo, porque mi hijo una confusión de identidad. El más mínimo antecedente, no tiene la más mínima, la más remota explicación para que sea víctima de una agresión de esta naturaleza. Sin embargo, David nos comentaba la semana anterior que existen las evidencias de que él fue seguido desde su casa, desde el sector de Los Chillos, durante todo ese trayecto hasta que llegaba a las afueras, a los exteriores de su oficina. Para empezar, la Fiscalía ya debería tener eso en el expediente. Debería. No sé si lo tiene, pero de lo que nosotros conocemos como familia, de los antecedentes que tenemos de mi hijo, y yo como profesional que he estado siempre en contacto con mi hijo y en el estudio jurídico que él maneja, no registramos ningún caso que pueda haber generado alguna animosidad o algún deseo de venganza o algo por el estilo. Absolutamente, menos él. Él es abogado de lo civil. Exclusivamente a asuntos empresariales y asuntos civiles, exclusivamente. No tiene el más mínimo contacto siquiera con ambientes en los que pudieran darse este tipo de agresiones. Mire, Renato es un muchacho de 36 años. Hace 3 años egresó del PhD de la UCAF en Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello. Regresó
inmediatamente a estudiar una maestría y acaba de, hace 2 semanas o 3 semanas, de recibir su título de la Universidad de los Hemisferios, en una maestría sobre lavado de activos. Ha estado dedicado a su hogar porque se casó hace aproximadamente 3 años. Acaba de adquirir una casita. En fin, ha estado dedicado 100% a hacer más bien su vida y, como siempre, a seguir superándose, a seguir preparándose. Entonces, es una persona absolutamente de bien. Todos los que le conocen a mi hijo, todos los que le conocen, sin excepción, dan fe de eso. Sí, usted puede hablar de alguien que es buena persona en este mundo, ese es Renato, precisamente. Es buena gente. No encuentran ninguna causal para que esto se haya dado, entonces. Nada ahora que me explique, nada, ni remotamente. Ahora quisiéramos conocer un poco algo de lo que en estos momentos pues siente Malena Ceballos como madre, su pedido que hace a la justicia en una situación como estas en las que vemos que las cosas no se están manejando de la forma adecuada. Malena, ¿qué decir? ¿Qué pedir? ¿Cuál es ese pedido que hacen ustedes para que esto se encauce, para que haya la justicia que merece Renato? Buenas noches y gracias por la oportunidad de poder manifestar el dolor que tenemos. Esto es algo que ni siquiera a estos infames que le causaron el daño a mi hijo les desearíamos. Porque nosotros somos así, gente noble, gente buena, que no hacemos daño a nadie. Y ahora con lo que ha pasado hoy día, realmente es indignante que hayan jueces que ocupen cargos que no merecen, porque manejan con tal grado de ignorancia que nos ofende a nosotros como familia, como padres, hermanos. Que venga y diga que mi hijo tiene que ir a dar su versión. Mi hijo está en un lecho del dolor, está inválido. ¿Qué clase de jueces y de justicia podemos esperar en este país, por favor? Tenemos que levantar la voz, no podemos quedarnos callados, porque de lo contrario esto avanza. Mañana puede ser su hijo, su marido, y nadie se da cuenta de eso. Es imposible hasta ahora. Para mí es una pesadilla. No quiero escuchar, no quiero ver, porque no puedo enfrentarme a esta realidad tan dura que estamos viviendo. ¿Qué justicia podemos esperar? ¿Todos los delincuentes salen libres? Todos. Les exhiben la cara a los que denunciamos o a los que protestamos, y a los delincuentes les tapan la cara. Y nadie hace absolutamente nada. Nadie puede salir ahora a la puerta de su casa tranquilamente. Y yo sí hago un llamado como madre de ese hijo que ahora está postado, que se unan, que sean empáticos con lo que estamos nosotros viviendo y con lo que ha vivido muchas familias en el Ecuador. No podemos dejar que esto siga sucediendo. El gobierno guarda un silencio absoluto. Aquí la gente muere y no pasa nada. Los delincuentes salen, los que roban, todo el mundo sale con tal libertad y premiados. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza en estos momentos, Malena? Ninguna, porque siempre, todo el tiempo estamos viendo en la televisión cómo liberan a los delincuentes. Impunidad. Aquellos que atacan el país descaradamente salen en libertad a disfrutar de lo que roban. ¿Qué justicia tenemos? Aquí no hay justicia. No esperamos absolutamente nada, y peor con lo que hemos vivido este día. Causa indignación, nos causa un dolor terrible
el que un juez tenga que llamarle a mi hijo que está postado en una cama a que haga declaración. ¿Qué clase de gente es esta? Sí, yo me voy a quedar con esas palabras, el dolor de una madre, de un padre por sentir esta indignación que obviamente todos sentimos en estos momentos por la impunidad que existe en nuestro país. Es incomprensible que este tipo de situaciones, que este manejo de la justicia, por decirle de alguna manera, se dé de la forma en la que se está dando. Usted lo dice, son 4 fiscales que han pasado en poco más de una semana. Todos se desentienden, se lavan las manos, no trabajan de la forma en la que deberían hacerlo para llevar justicia en este caso tan injusto, tan sin sentido que se ha dado. Que se haga una investigación seria. Nosotros, de nuestra parte, queremos comprometernos con ustedes, estaremos pendientes, haremos seguimiento de lo que ocurre pues en el caso y que se haga pues la gestión que debe darse por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía, en este caso, de manera inicial. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias por todo ese apoyo que están dando. Que Dios le oiga. Que así sea. A los oídos de la fiscal, de las autoridades, para que verdaderamente empiece a hacerse justicia aquí y que los buenos salgamos realmente a protestar, que la gente sea más empática con lo que estamos viviendo este momento. Que así sea, que llegue a los oídos de quienes tiene que llegar para que obviamente se manejen las cosas de la forma adecuada, que se haga justicia, que no haya impunidad, que se llegue a dar con todas las personas involucradas en este acto criminal sin sentido. Nuevamente gracias al abogado Carlos Antonio Ortuño y a Malena Ceballos, padres de Renato Ortuño, y pues cuenten con nosotros, estaremos para cualquier cosa que ustedes requieran para justamente dar la información que sea necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, muy buenas noches.